There's no only one block when you speak English. There are 7, and each of them works totally different. Y hoy te voy a explicar y te voy a ayudar a entender cuál es tu bloqueo. Así que vamos a por ello. A ver, cuando alguien me llega y me dice, oye Ana, yo es que me bloqueo en inglés cuando tengo que hablar en el trabajo. Eso, yo lo que le digo es, vale, puede significar cosas muy diferentes, ¿vale? Para algunas personas el problema que tienen es la ansiedad, los nervios esos que ocurren antes de hablar, ¿no? Para otros el miedo es que el bloqueo viene de, es que me da miedo quedarme sin palabras en mitad de una frase porque es lo que me suele pasar. Para otras personas es que hablan demasiado rápido. Para otras es que revisan cada una de las frases antes de decirla o traducen literalmente todo en su cabeza. O directamente... Algunas personas evitan directamente las situaciones antes de tener que hablar. Yo sé que algunas te suenan y a lo mejor hay algunas que te suenan más que otras, pero también te suenan todas, ¿no? El problema es que tratarlos a todos igual, tratar todos esos bloqueos de la misma forma, con más práctica, estudiando más gramática, estudiando más vocabulario, dando más clases, dando más one-on-one, realmente es la razón por la que muchas personas me llegan y me dicen, Ana, es que llevo toda la vida estudiando inglés, y me sigue pasando lo mismo, tío, me sigo bloqueando, yo no sé qué me pasa. Y además yo les pregunto, bueno, ¿qué crees que te pasa? Me dicen, es que no lo sé, porque yo no sé ya si tengo que estudiar más, si le tengo que dedicar más horas, qué es lo que tengo que hacer. Pero claro, es que lo primero que hay que hacer es saber cuál es tu bloqueo. Una vez que sabemos cuál es tu bloqueo principal, entender que cada bloqueo tiene un mecanismo completamente diferente en el cerebro y necesita de un entrenamiento completamente diferente. Pero antes de explicarte cuáles son los 7, ¿vale? Porque te voy a explicar estos 7 bloqueos para ver con cuál te reconoces, me quiero presentar. Yo soy Ana y soy la creadora de Vive tu English Method. Yo soy una pedazo de friki, soy traductora e intérprete y cuando me fui al extranjero, después de hacer la carrera, el máster, tener el C2 y todo, me fui al extranjero a trabajar y me di cuenta de que me quedaba bloqueada en inglés. Como soy una pedazo de friki, empecé a estudiar la neurociencia del bloqueo. Me obsesioné a muerte. ¿Por qué? Porque lo estaba sintiendo, lo estaba sufriendo en esas reuniones que tenía con mis compañeros extranjeros. Y me di cuenta de que realmente esto no solo me pasaba a mí, sino que le pasa a muchísimos profesionales, es que es exactamente lo mismo que a mí. Entonces yo lo que quiero y lo que llevo ayudando muchísimos años ya es a profesionales que sienten justo esto. El hecho de, llevo toda la vida estudiando inglés, sé mucho inglés, pero me bloqueo. Y no muestro todo mi potencial por ese bloqueo que siento. Así que si te reconoces aquí, si te pasa lo mismo que me pasaba a mí, suscríbete porque en este canal te enseño muchísimas cosas relacionadas con el bloqueo, como las que te voy a enseñar hoy, y además te enseño a qué hacer para solucionar esto. Así que vamos a por ello porque te voy a explicar el mecanismo del bloqueo. A ver, hay 7 bloqueos, ¿vale? Y yo lo que hago es organizarlos en 3 grupos, ¿vale? Porque realmente esos 3 grupos... esos 3 grupos y realmente una bisagra, ¿vale? Que son las que lo activan a todos. Entonces, vamos grupo por grupo, ¿vale? Esos 3. Tenemos la amenaza social, es el grupo 1, la saturación cognitiva es el grupo 2 y la falta de automatización es el grupo 3. Vamos por ello, ¿vale? Venga, escúchame, vamos rapidito. La amenaza social. Tenemos 2 bloqueos dentro de la amenaza social, ¿vale? Es decir, amenaza social, miedo a que el resto de la gente, ¿vale? Tú piensas que el cerebro lo tenemos configurado desde hace millones de años, entonces realmente lo que tenemos miedo es a salir del grupo. Esto realmente es algo totalmente social. ¿Por qué nos pasa esto? Porque realmente se activa nuestro cerebro reptiliano y lo que tenemos es miedo a que nos echen, ¿vale? A quedarnos solos. ¿Cuáles son los 2 bloqueos que hay aquí dentro? Tenemos el bloqueo de ansiedad al hablar, ¿vale? Que esto, ¿por qué ocurre esa ansiedad? A ver, la ansiedad ocurre porque el sistema nervioso se adelanta y ve que la situación que vas a vivir, por ejemplo, hablar con un cliente, es una situación de amenaza. Entonces lo que hace es que se activa, ¿vale? Incluso antes de que pase. O sea, tú realmente tienes ansiedad la noche de antes, no duermes, ¿vale? O sea, si te pasa eso de que la noche de antes no duermes, le dan 10.000 vueltas, te lo preparas todo súper bien, todo eso es ansiedad, ¿vale? Al hablar. Y eso se activa por ese miedo, ¿vale? Por ese bloqueo. Claro, cuanto más importante es la situación, por ejemplo, una reunión importante con un cliente importante, o hablar con tu jefe, o tienes por ejemplo, una entrevista, ese bloqueo se activa muchísimo, ¿vale? Porque tú lo que estás viendo es que puede haber una amenaza de que te echen del grupo, ¿vale? Eso es en nuestro cerebro reptiliano. El segundo bloqueo que hay aquí dentro es el bloqueo por miedo al estatus.
A ver, esto le pasa sobre todo a profesionales que son muy profesionales en su campo, ¿vale? En español. Hablar peor, ¿vale? Que los demás personas en su propio idioma, o sea, o hablar peor que tú mismo en tu propio idioma, lo que hace es que activa un miedo que es por jerarquía social en el cerebro, ¿vale? Básicamente, tú te ves que tú en español eres una persona que no se bloquea, que tiene confianza, etcétera, pero en inglés no eres esa persona. Entonces, lo que te da miedo realmente es que dejes de ser esa persona cuando hablas en inglés, ¿vale? O sea, que no te muestres lo profesional que eres, básicamente, ¿vale? Entonces, ese bloqueo no es por tu inglés, ¿vale? O sea, no es porque tengas menos inglés o porque no seas suficiente en inglés, es por la percepción que tienes de ti mismo cuando hablas en inglés. Y eso no se entrena con más inglés, ¿vale? O sea, estudiando más inglés. De hecho, lo que hace es totalmente lo contrario. Esos son los dos de miedo por peligro social. Después vamos al segundo grupo, que es la saturación cognitiva. Básicamente, aquí tenemos dos bloqueos, que uno es la sobrecarga mental, que esto yo siempre lo explico de la siguiente forma. A ver, si yo tengo una taza y yo empiezo a llenarla con agua, llega un momento que llega al filo, ¿no? Si yo la sigo llenando porque es como, sí, cabe más, cabe más, cabe más, lo que hace es que sobresale. Básicamente, la taza es tu cerebro. Tu cerebro, en una reunión bajo presión o en una situación bajo presión, lo que está haciendo es, básicamente, procesar el idioma, la gramática, la gente que le está mirando, pam, un montón de cosas, ¿no? Entonces, tú encima, si te pones a preparar todas las frases en tu cabeza y te pones a traducir en tu cabeza, le sigues llenando con cosas, porque es como que sí, que si le meto más, que si yo preparo más, mejor. Y no, lo que está haciendo es que estás sobrecargando a tu sistema nervioso. Es decir, estás llenando esto de más y al final, si sigues echando, lo que va a hacer es que vas a inundar todo. Pues justo esto es lo que le pasa a tu cerebro, ¿vale? El sistema nervioso colapsa por exceso de cosas. Bloqueo 4. Hipercontrol gramatical. Y estoy segura de que esto te suena. ¿Era presente simple o presente continuo? Ay, ¿aquí qué tiempo era? Uy, ¿esto qué era? ¿Con ed o era un verbo irregular? Era de los listas de verbos irregulares. O sea, te suena todo. Eso es una voz, ¿vale? Que lo que hace es estar revisando todo el rato si todo está bien. Claro, eso lo que está haciendo es que como estás revisándolo, en verdad lo que está haciendo es consumir todo lo que tu cerebro, o sea, como coger toda la energía que tu cerebro necesita para hablar, la está cogiendo para revisar. Entonces por eso te bloqueas, ¿vale? Porque es como, estoy revisando tanto que no puedo hablar. Y vamos a por el tercer grupo, que es la falta de automatización. Vale, aquí tenemos dos bloqueos también, ¿vale? Vamos a por el 5 y a por el 6. El acceso lento al vocabulario, que esto yo siempre lo explico de esta forma, ¿vale? A ver, las palabras, para que se puedan usar, están en la memoria a largo plazo, ¿vale? O sea, están ahí. Pero ¿qué pasa? Que si yo no tengo las rutas para llegar bien a esas palabras rápidas, cuando están bajo presión, no puedo llegar a ellas. Esto es como si tienes una biblioteca gigante, ¿vale? Y de esa biblioteca gigante, tú sabes que tienes un libro y que tú quieres coger ese libro. Pero claro, como nunca has ido a por ese libro, como nunca lo has utilizado, no sabes dónde está. Tienes una biblioteca gigante, a ver dónde está el libro. Si tú tienes un acceso, o si tienes los libros, por ejemplo, puestos por grupos de libros, ¿no? O por secciones, entonces puedes llegar fácil al libro. Pero como no tienes eso, no puedes llegar. ¿Me estoy explicando? Entonces, tú realmente no estás llegando o no te acuerdas de alguna palabra porque no tienes un acceso rápido. La palabra está ahí, ¿vale? O sea, no es que no la tengas, es que está ahí, pero como no sabes utilizarla, como no la has utilizado nunca, como está ahí almacenada y como no sabes cómo llegar a ella, pues te bloqueas y no llegas a la palabra. Y después, el siguiente bloqueo, el bloqueo 6, es directamente la falta de automatización, ¿vale? Tú al final te sabes todas las reglas en inglés, ¿vale? Conocimiento declarativo, pero no sabes utilizarlas, conocimiento procedimental. Y si sigues estudiando reglas gramaticales y vocabulario, pues vas a seguir en el conocimiento declarativo que no te sirve para hablar y no te sirve para dejar de bloquearte, ¿vale? Entonces necesitas empezar a entrenar en esos momentos, ¿vale? Para hacerlo automático. Y vamos a por el 7, que es la bisagra que lo mueve todo y que a mí este realmente era mi bloqueo principal. O sea, yo tenía este bloqueo máximo, que es el perfeccionismo. A ver, el perfeccionismo activa los 3 grupos a la vez. Los 3 a la vez, ¿vale? Es decir, si tú eres perfeccionista, cuando tú eres perfeccionista, la ansiedad se activa porque tienes miedo a equivocarte. El hipercontrol revisa todas las frases y la falta de automatización está ahí porque nunca practicas si no lo vas a hacer perfecto. O sea que si eres perfeccionista te pasaba lo mismo que a mí y es que activas todos los bloqueos. ¿Cuál es la solución?
Vale, a ver, lo primero es que identifiques cuál es tu bloqueo principal, ¿vale? O sea, mírate de nuevo el vídeo, de todas formas abajo te voy a dejar un documento donde te explico exactamente todo, ¿vale? O sea, si quieres este documento donde te explico todos y cuáles son las cosas que te pasan, en la descripción del vídeo, te he dejado un link, ¿vale? Para que puedas descargártelo y tú mismo puedas decir, ah, vale, pues mira, este es mi bloqueo principal, ¿vale? Pero igualmente yo te voy a hacer 3 preguntas. Y quiero que las contestes ahora. Espérate, porque yo sé que ya te has ido abajo y ya estás descargándote el libro. Vuelve al vídeo, ¿vale? O sea, escúchame. Vale. Pregunta número 1. ¿Tu inglés sale mejor tu inglés cuando estás en una situación cómoda, con amigos, con personas con las que no tienes miedo no hablar, o cuando tienes presión alrededor? Si es así, o sea, si es cuando estás cómodo, ¿vale? O sea, y no cuando hay presión, realmente tu bloqueo está más en el grupo 1, ¿vale? Porque el problema que tienes no es el idioma, es la respuesta a la amenaza, la respuesta que tienes de, buah, me da miedo que los demás se rían de mí o piensen que yo soy menos, ¿no? O que no soy profesional. Vale, segunda pregunta. ¿Te quedas sin palabras en mitad de la frase? ¿O hablas, por ejemplo, despacio, ¿no? Midiendo cada palabra, traduciendo todo en tu cabeza, yendo palabra por palabra, o dices las cosas súper lentas? O sea, si te pasa eso, piénsalo, porque si te pasa eso, tu problema está en el grupo 2, ¿vale? Es decir, tu problema está siendo la saturación cognitiva. Vale, siguiente pregunta. En contextos profesionales, cuando estás en el trabajo, te manejas, pero cuando estás hablando en una conversación informal te pierdes. Porque si es así, el problema es el grupo 3 y es que tiene, o sea, una automatización selectiva. A lo mejor en el trabajo te manejas más o menos, ¿vale? Porque a lo mejor te lo preparas todo, ¿vale? Y tienes a lo mejor un guión, palabra por palabra, de todas las cosas que vas a decir. Pero cuando estás en una conversación informal en el trabajo, o sea, no te digo con un amigo, sino también en el trabajo, en una conversación más relajada, te pierdes. Pues eso es porque tu cerebro realmente ha automatizado ciertas cosas y otras no. Y si tienes todas las anteriores, ¿vale? Si todas las anteriores tú has dicho, pues sí, también lo tengo, pues eso también. Pues entonces la bisagra, lo que me pasaba a mí, que es el perfeccionismo, que lo está activando absolutamente todo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar tu bloqueo, ¿vale? Así que cuéntame en los comentarios, ¿vale? Me encantaría que me contaras en los comentarios cuál es tu bloqueo. Simplemente que dejes 1, 2, 3, 4, lo que tú quieras, ¿vale? Pero que lo dejes en los comentarios. Simplemente para ver, a ver, realmente cuántos somos del grupo bisagra, cuántos somos del grupo 3, cuántas personas somos, ¿vale? Y si quieres contar un poco sobre tu situación, pues bienvenido sea. Pero recuerda, no tienes un problema con el inglés, no tienes que estudiar más inglés, lo llevas haciendo toda la vida, ¿vale? Realmente lo que tienes son bloqueos específicos, ¿vale? Que necesitan de mecanismos específicos y necesitan de soluciones específicas que no tienen nada que ver con estudiar más gramática, ni vocabulario, ni phrasal verbs, ni nada de eso. Y eso significa que para todos tienes una forma específica de resolverlos. Así que recuerda, sígueme, ¿vale? Suscríbete para más vídeos como este y para seguir entendiendo qué es lo que te pasa en el cerebro y por qué sigues bloqueándote y qué tienes que hacer para solucionarlo. Have a very, very nice day and don't forget to smile.